Gracias a todos por su atención a este estudio. Muy contentos, muy emocionados. Vamos a ir a una porción de la Escritura, a un libro, más bien, que es una de las epístolas de la cárcel, que es hermoso. Y no solo porque, por supuesto, es la palabra de Dios y está escrita con todo el amor de Cristo, sino que la epístola a los Filipenses, que es a donde vamos a ir a estudiar hoy, es también llamada la epístola del gozo o la epístola del regocijo. Si ustedes cuentan las veces en las que la palabra gozo o gozaos o regocijaos se repiten en esta epístola, más o menos andan por unas 12, 13 o 14 veces, mucho más que en cualquier otra epístola. Y es realmente, podemos sentir en el corazón del apóstol Pablo el amor y el gozo que él sentía por la iglesia de Filipos, por cada una de las personas que están ahí, por menciona algunos nombres también, y nos damos cuenta de lo importante que era esta iglesia para Pablo, así como lo ha sido también para el Señor. Y como esta es una carta que todavía está vigente, sirve para todas las iglesias del mundo, cristianas por supuesto, entonces nos podemos gozar también con el apóstol. Así que va a ser una noche entretenida, viendo cómo el Señor quiere levantarnos el ánimo a través de su inmenso amor. Y es por eso que hemos titulado este mensaje, Deja que el amor de Jesús te facilite el camino. Deja que el amor de Jesús te facilite el camino. Solo voy a tomar un versículo como base porque vamos a tratar de ver la mayoría del capítulo 1, algunos versos del capítulo 2 y de ahí mencionamos unos 2 o 3 versos del 3 y el 4. Entonces no es que vamos a hacer un estudio exhaustivo del libro, pero vamos a navegar a través de todos sus capítulos rápidamente. Así que vamos a tomar como texto base Filipenses capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de los seres humanos debe ser muy diferente al amor de Jesús, o más bien, el amor de Jesús es sustancialmente diferente al amor de los seres humanos. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí dice, les voy a poner un ejemplo de cuánto los amo. No los amo como lo puede amar cualquier otro ser humano, sino que como lo hace Jesús. Este libro, como lo he mencionado, es uno de las 4 epístolas de la cárcel, se llaman, y es la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses, a los Filipenses y a Filemón. Estas 4 epístolas, estas 4 cartas fueron escritas por el apóstol mientras estaba preso en Roma, y estas 4 cartas fueron enviadas a las iglesias respectivas, excepto a Filemón, pues porque fue enviada a una persona como tal, no a una iglesia. Y todas ellas mencionan quién fue el portador de la carta, es decir, había gente que estaba con Pablo en ese momento y él repartió 4 cartas para que 4 personas distintas se la llevaran a su lugar. En el caso de Efesios, por ejemplo, se la entregó a Tíquico, y acá en el caso de la epístola a los Filipenses, vamos a ver en la parte final, que él se la entrega también a Epafrodito para que pueda llevársela a la iglesia en Filipos. Solo teniendo una historia general acerca de la epístola, nos damos cuenta que Macedonia, que es la zona donde está la iglesia o la zona de Filipos, Macedonia fue la primera tierra europea que Pablo evangelizó. Después de recibir la visión, ustedes recordarán, y si no, pues ustedes lo van a ver en el libro de los Hechos, se llama la visión del varón macedonio. Cuando Pablo andaba en su segundo viaje misionero, un varón macedonio, pues que todos coincidimos en que puede ser una teofanía de Jesucristo, es decir, una aparición de Jesús no carnal, se para delante de él y le dice que pase a la zona de Macedonia, que ahí necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces este varón macedonio se le visitó a Pablo en visión, y él entonces se fue a las ciudades macedonias, a la zona esta, y ahí estaban Neápolis, Filipos, Antípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Y esto lo hizo en su segundo viaje misionero. Ustedes pueden, si quieren conocer un poco más, Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 17 es donde encuentran esta información. Y después, en su tercer viaje misionero, también fue a esa región para ver cómo estaba la situación. El propósito de esta carta era agradecer
a los filipenses por una ofrenda que le enviaron y fortalecer también la fe en los creyentes de esta zona, mostrándoles que el verdadero gozo viene solo de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando usted esté leyendo la carta a los filipenses, recuerde que Pablo está preso. Pablo está en una catacumba allá en Roma. Y entonces desde ahí empezaba a escribir esto. Y él quería, aún con su situación difícil, quizá estaba atado con cadenas, estaba amarrado a las paredes, no lo sé cuál era su condición en ese momento, pero vemos que él tuvo la oportunidad de con un gran gozo recordar a la gente de Filipos y enviar esta carta. El destinatario pues ya lo vimos, y esta carta fue escrita alrededor del año 61 desde Roma en la prisión. El marco histórico en donde se escribe esta carta es Pablo y sus compañeros fundan la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero. Esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo, que es la zona más o menos en donde ahora está el país de Turquía. La iglesia en Filipos le había mandado un regalo para poder sustentar sus necesidades, y Epafrodito se había llevado esta carta para ser entregada. Estaba en prisión. El apóstol le escribe esta carta para agradecerle su regalo y animarles en su fe. La iglesia fue plantada ya por ese llamado macedónico, y fue una petición en medio de esa visión. Cuando decidimos cómo Pablo nosotros podemos movernos por amor a las almas perdidas, se desarrollará este tipo de amor que nos llevará a tener experiencias maravillosas, tanto como escribir una carta de amor a una iglesia en la cárcel y estar siempre agradecido. Y esta es la manera en la que el Señor se manifiesta a través del amor del apóstol Pablo, y dice: estoy preso, pero aún así ustedes me han enviado algo para sostenerme, y de esa forma él está contestando en agradecimiento a esta carta. Entonces, empezamos ya en nuestro análisis y vamos a ver en la primera parte de este estudio 7 experiencias gloriosas de amar con el amor de Jesús. 7 experiencias gloriosas de amar con el amor de Jesús. Y yo sé que para nosotros nos cruzará por la cabeza, bueno, sería fácil para el apóstol Pablo humanamente amar a la iglesia en Filipos porque le han sostenido, porque le aman ellos también y porque le han enviado una ayuda en medio de las circunstancias difíciles. Pero ¿qué tal cuando el Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que amar a nuestros amigos es fácil? Eso solo lo logra el amor de Cristo. Y creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos los seres humanos, y sobre todo los cristianos, es el lograr entender la dinámica del amor de Jesús y tratar con todas nuestras fuerzas de poder poner en práctica el amor de Jesús de manera que nosotros seamos exitosos en esta carrera. Es ahí donde nosotros debemos aprender de lo que vamos a leer a continuación y hacer caso en lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Bueno, vamos a hacer un análisis entonces de los primeros 8 versículos del capítulo 1, Filipenses 1, del 1 al 8. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo en ese momento estaba de visita en Roma, viendo a su padrino espiritual Pablo. Siervos de Jesucristo los dos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, es decir, le mandaba saludos a todo el mundo, desde la administración de la iglesia, desde la cabeza de la iglesia hasta todas las personas que ahí asistían. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más o menos así es como el apóstol siempre inicia sus cartas, ¿verdad? La salutación siempre es orientada de esta forma, y él se atribuye, con el permiso del Señor, por supuesto, el ser llamado apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Siempre va a iniciar así todas sus cartas. Y recuerde que siempre va una parte, en las cartas de Pablo están escritas de esa forma, siempre va al inicio una parte de bendición, de recordatorio de lo que somos ahora en Cristo, después viene una parte de doctrina bíblica, después viene otra parte que es la exigencia de Dios a la iglesia de Cristo, y después viene una salutación, una salida. Más o menos la mayoría de cartas de Pablo están orientadas o estructuradas de esa manera.
Entonces leamos el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Ya en el versículo 4 ya está la primera mención del gozo. Y dice que él da gracias a Dios siempre, todo el tiempo. Pablo era un hombre de oración. Primera gran característica que debemos tener para que ustedes y yo podamos tener el amor de Cristo es siempre estar en oración, siempre estar tocados con el Señor. Tenemos paz para dar, tenemos amor para dar, tenemos gozo para dar. Si tenemos ausencia de gozo o estamos con una deficiencia de paz interior, necesitamos más oración. Y usted me puede decir, bueno, yo oro todos los días, está bien, pero si no tiene paz, siga orando, busque más al Señor hasta que encuentre la paz y el gozo necesarios. Entonces dice el apóstol que él da gracias a Dios siempre, que se acuerda de ellos, siempre en todas sus oraciones, rogando con gozo. Bueno, por todos vosotros, dice, él ora con gozo, se acuerda de ellos y él se siente en regocijo. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Quiere decir que es una iglesia que se ha mantenido firme y en un crecimiento constante en la fe. Estando persuadido de esto. Persuadido quiere decir que está seguro de algo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay un poquito de doctrina entrando acá. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Bueno, el día de Jesucristo es el día en el que el Señor vendrá por su iglesia, en lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. El día de Jesucristo no es cuando nosotros vayamos a volver después en la segunda venida de Cristo, donde Él pone los pies en la tierra y nosotros con cuerpo glorificado vamos a formar parte de ese ejército que va a venir del cielo en ese tiempo. Entonces dice, estando persuadido o seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Ahí menciona varias cosas, artículos importantes, para poder dimensionar qué era lo que sucedía. Dice que lo lleva en su corazón, aunque esté en prisión, dice, aunque esté en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Si yo estoy preso, pero aún preso, sigo defendiendo el Evangelio, la palabra de Dios, y sigo confirmando que es verdad lo que estamos predicando. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, que es el texto que habíamos tomado como texto base. Bueno, después de hacer ese breve análisis de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que él siente, vamos a estudiar estas 7 experiencias gloriosas de amar con el amor de Cristo. Hay que llegar a amar con el amor de Cristo. Como dijimos hace un rato, pues hay varias herramientas que podemos seguir. Pero la primera experiencia, una de las 7 experiencias, es que vamos a reactivar memorias, podemos llamar positivas, memorias que son agradables, memorias que son buenos recuerdos de amor en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a amar con el amor de Cristo, hemos descubierto esa característica, esa cualidad que solo puede venir de Dios en nuestra vida y empezamos a amar con ese amor, vamos a tener buenos recuerdos siempre. No vamos a estar recordando los momentos feos, desagradables, cuando discutí con alguien, cuando me peleé con un pariente, cuando tuve una experiencia no tan grata, sino vamos a recordar esas experiencias buenas. Algunos ustedes pueden recordar algunas experiencias de la infancia y usted dice, yo siempre iba, estoy poniendo un ejemplo nada más, iba a la casa de mi abuela y recuerdo cómo mi abuela me recibía y hacía limonada o me hacía algunos pancitos y ella los horneaba y recuerdo tan claramente lo bien que me sentía cuando llegaba, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez su mamá no se llevaba bien con su abuela porque era la suegra y tal vez había siempre una competencia entre ellas, pero eso a usted no le, aunque usted escuchó en algún momento quizá a su mamá no expresar ninguna muestra de cariño con su abuela, pero probablemente en su corazón a usted sí le tenía un buen cariño. Entonces cuando usted ora, cuando usted está en el amor de Cristo, en el gozo del Señor, que el apóstol publica en esta carta,
nos damos cuenta que recordamos esos momentos y en verdad sentimos la paz y la tranquilidad del Señor. Nos trae buenas memorias que nos hacen tener gozo. Produce gozo por las memorias de la obra de Dios en la familia de la fe. Al estar en dificultades, como Pablo estaba en la cárcel, los buenos recuerdos no nos dejan caer en tristeza, en depresión o en desesperación. Era una estrategia que Dios le había dado al apóstol. Dios le había prometido al apóstol que lo iba a sostener en los momentos de dificultad y lo estaba sosteniendo, poniendo en él los buenos recuerdos de toda esta gente que aún cuando él estaba preso estaban orando por él y estaban mandando su apoyo también económico para que a él no le faltara nada. Eso regocijaba el corazón de Pablo. Entonces vemos cómo el empezar a hablar empezar a amar con el amor de Cristo nos produce ese gozo que aún en los momentos de dificultad nos vamos a sentir estables. La segunda de las características es la que activa la oración de intercesión motivada por el gozo y motivada por el amor. Yo había puesto el ejemplo de las abuelas, pero probablemente como yo, pues ya mis abuelas están en la presencia del Señor, que por cierto estoy seguro que están en la presencia del Señor porque tuve la oportunidad de orar con ellas, todavía cuando estaban en vida, para poder recibir al Señor Jesús como Salvador. Entonces, cuando uno recuerda, yo recuerdo esos momentos que estaba orando con mis abuelas y eso me da gozo. Recuerdo los momentos cuando oramos con mis abuelos, los 2 varones y las 2 hembras. Estoy seguro que los 4 están en la presencia de Dios para su honra y su gloria, porque Él tuvo misericordia de ellos, así como ha tenido misericordia conmigo y así como ha tenido misericordia con usted también. El amor de Cristo es sobrenatural. Y estoy seguro que para su gloria ellos están en su presencia. Entonces, tenemos que orar por ellos. Yo recuerdo esas circunstancias y me produce gozo. Claro, ellos ya no están acá, pero tal vez usted tiene sus abuelos o tiene sus padres cerca y cuando usted ora en el amor de Cristo debe sentir ese gozo y empieza a activarse esa oración intercesora por ellos, movida por el amor de Cristo y movida por el gozo. Y nos damos cuenta de la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias. Probablemente usted recuerde una circunstancia difícil que una madre o una abuela o un padre o un abuelo pasaron y que ustedes se pusieron en oración en ese momento y que de verdad usted sintió el gozo del Señor. Yo puedo contar rápidamente una experiencia personal. La honra y la gloria siempre va a ser para el Señor porque no tenemos nosotros ninguna capacidad. Lo único que en un momento dado mi abuela materna estaba enferma, tenía un cáncer y empezó con un sangramiento y tenía que ser operada de emergencia, pero el Señor no tenía él no había dado el aval para esa operación y tenía que detener eso. Pues sí, en un momento dado, yo sin saberlo, con un conocimiento bastante inicial en esto del Señor, le pregunté que si me daba permiso de orar por ella, aunque pues no profesábamos la misma corriente de pensamiento dentro de la iglesia cristiana, pero ella me dijo, sí, está bien. Y entonces yo llegué sin mucho conocimiento, tomé mi Biblia, me acerqué y le dije, bueno, usted ha escuchado un relato bíblico acerca de una mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años y ella pues no lo conocía y le compartí, leímos la Biblia y le dije, ¿por qué no vamos juntos? Usted iba a tocar el borde del manto del Señor. Y me dijo, sí, está bien, pero antes de hacer eso hay un ingrediente que debe ser súper importante, le dije, y es el ingrediente de la fe. Tengo que entregarle mi corazón a Cristo, tengo que reconocer que Él es el Señor, tengo que reconocer que es el Dios y Salvador para poder ir hacia Él, tocar el borde del manto y que algo suceda. La palabra del Señor así lo dice y le mostré a donde dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Y le digo al final, ¿quiere hacer una oración? ¿Quiere entregarle su vida a Cristo antes de ir a tocar el borde de su manto? Y me dijo, sí, claro que sí, quiero entregarle mi vida a Cristo. Entregó su vida a Cristo, fuimos juntos, oramos y casi que puedo decirles, nos tiramos al suelo a tocar el borde del manto del Señor en esos momentos de desesperación. Y era una fe, como les digo, no había mucho conocimiento teológico, teníamos muy poco tiempo de estar en el Señor, pero era ese gozo que teníamos en el corazón en ese momento de poder compartir la esperanza del Evangelio. Y vamos a oración con mi abuela
Y un rato más tarde la llevé al doctor porque tenían que hacerle un examen. Resultó que el corazón se había hinchado en ese momento, entonces el doctor no la quiso operar. Pero al día siguiente, al principio me vieron raro, como quien dice, tú oraste por nosotros y en lugar de sanar el corazón se inflamó. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Y me hicieron sentir un poco culpable. Yo estaba un poco nervioso. Le dije, Señor, yo no hice nada, solo oré nada más y el corazón se inflamó. Pero lo que el Señor estaba haciendo era impedir la operación. Ella tiene que ser operada el día siguiente. Y el Señor impidió la operación y dijo, voy a inflamar el corazón de manera que el doctor diga no se opera. Y al día siguiente mi abuela me llama y me dice, hijo, ni una gota más de sangre. Se terminó el flujo de sangre, se terminó la hemorragia. Por lo tanto, ya no es necesaria la operación. Entonces, el nombre de Cristo fue glorificado. Ese es el centro de todo. Siempre nuestro enfoque es ese. Debe ser glorificado el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros tiene la capacidad de poder ejecutar un milagro tan sobrenatural como ese. Solo el Señor tiene ese poder y a Él entregamos honra y gloria. Lo que ustedes y yo necesitamos tener es el amor de Cristo lo suficientemente fuerte como para poder ir y orar en una oración de intercesión motivada por el gozo, que es realmente uno de los puntos que estamos acá. Es por la fidelidad de Dios, es por la seguridad de Dios, todo es por Él. Y es porque su amor y su presencia en nosotros nos da unos altos niveles de motivación que pueden lograr que las otras personas también se contagien de ese gozo del Señor, lleguen a los pies de Cristo y ya Dios hace la obra, porque no somos nosotros. Probablemente hay en otros casos en los que no pasó nada, pero en ese caso Dios se quiso glorificar y a Él sea la honra y la gloria. Es justo, es bueno, es beneficioso, como dice el versículo 5 que hemos orado. Entonces, el punto número 3 que quiero compartir es que produce altos niveles de motivación. Claro, cuando yo vi eso, yo oraba hasta por las macetas, imponía manos a las macetas, le imponía las manos, estoy bromeando por supuesto, no tiene que orar por su maceta ni por su orquídea, eso no es así, pero lo estoy usando como ilustración. Yo quería orar por todo el mundo, yo quería ir y orar por todo el mundo y que todo el mundo sanara. Eso es lo que tenía en mi corazón. Me di cuenta que es la voluntad de Dios y a veces no fue su voluntad sanar a la persona por la que estábamos orando, pero eso nos da niveles altos de motivación cuando nosotros nos encontramos cara a cara con el amor de Cristo, con el gozo de Dios en nuestro corazón, a través de situaciones que pasan en nuestro alrededor. En el caso que les he contado, no era muy agradable ver a mi abuela enferma de esa enfermedad tan dura. Sin embargo, el Señor se glorificó en medio de las circunstancias. Dios nos da unos niveles altísimos de motivación cuando estamos en medio de las circunstancias difíciles, porque el Señor afecta nuestras áreas. Por ejemplo, si leemos el versículo 7, dice que en mi corazón, en mis prisiones, en mi defensa, dijo el apóstol Pablo. En mi corazón significa que hay emociones involucradas. En mis prisiones quiere decir que hay una crisis generalizada. Y en mi defensa quiere decir que Él está predicando la palabra, que Él está poniendo por delante el evangelio de Cristo. Y eso es lo que nos va a sacar adelante en los momentos de dificultad. Número 4, dijimos que eran 7 puntos, 7 características del amor de Cristo. El número 4 es que produce discernimiento espiritual. Cuando nosotros estamos amando con el amor de Cristo, llenos del gozo de Dios y estamos tratando de compartir la palabra, nos va a llenar de un discernimiento espiritual sobrenatural. Es por eso que siempre tenemos que darle la honra a Dios. Porque nosotros no tuviéramos esa sabiduría para lograr compartir la palabra de Dios. En el ejemplo que les puse de mi abuela, yo no tenía mucha preparación teológica, sencillamente Dios me puso que recordara, me costó encontrar en esa ocasión la historia de la mujer del flujo de sangre. Tuve que ir a buscarla, la encontramos, la leímos y compartimos la palabra, pero era de Dios. No podemos gloriarnos nosotros realmente de nada de lo que había sucedido ahí. Ahora vamos a leer de los versículos 9 al 11, Filipenses 1 del 9 al 11. Dice la palabra, y esto pido en oración. Eso dice el apóstol en el versículo 9. Y esto pido en oración. Pide discernimiento espiritual. Pide la presencia de Dios. Pide su guianza. Por eso ora.
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, la palabra ciencia la pudiésemos traducir mejor como conocimiento, una verdad doctrinal y práctica, y la palabra conocimiento la podemos traducir, si lo hacemos directamente de la etimología griega, es una percepción o un sentido perceptivo. Entonces, quiere decir que yo en oración tengo que pedir que abunde más el conocimiento y la percepción, o en un sentido perceptivo correcto, del amor de Dios, de la palabra de Dios, para que la cosa funcione bien. Entonces, lo pido de lo alto. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 9, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando yo tengo ese temor reverente hacia Dios, Dios entonces va a derramar de su sabiduría sobre nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo pedir en esta porción. Él se pone en oración y pide que abunde aún más y más la ciencia y el conocimiento. Versículo 10. Tiene un motivo eso, no solo lo pidió por pedirlo. ¿Para qué? Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Quiere decir sin ofensa alguna, eso quiere decir la palabra irreprensible. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Quiere decir que somos justos? ¿Quiere decir que nosotros somos correctos siempre? No, somos seres humanos que somos imperfectos. Por eso él tiene el cuidado acá, y si nosotros lo leemos, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo. No son nuestros los frutos de la justicia, son a través de la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Recuerde, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo hemos sido llamados justos. Hemos obtenido la justificación, que quiere decir que nuestros pecados y nuestros malos hábitos han sido imputados a Jesús y que Él es nuestro abogado. Por eso dice acá que nuestros frutos de justicia salen a la luz a raíz de la presencia y el gobierno de Jesucristo en nuestra vida. A partir de eso, entonces, ¿para qué dice? Para gloria y alabanza de Dios. No es para que nosotros nos hagan una estatua o nos hagan un busto y nos pongan en un redondel o pongan el nombre de nosotros en una calle en la ciudad. Es para la gloria y la alabanza de Dios. Oí a un predicador decir lo siguiente. Dice, prediquen a Cristo toda la vida y cuando se mueran ustedes, que siga Cristo en el centro y que nadie se acuerde de ustedes, dice él. Nosotros podemos venir aquí a predicar a Cristo y hacer muchas cosas que creemos que son correctas, pero debemos hacerlo para que Él sea glorificado. Y cuando nosotros muramos, desaparecemos, viene otro predicador y sigue predicando a Cristo, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Que se olviden del nombre del predicador, pero nunca que se olviden del nombre de Jesús, jamás. Calderón de la Barca decía, quien ama sin entendimiento, sonarás el instrumento, pero que no suene bien, decía. Y por eso es necesario el amor de Cristo en nuestra vida. Y ese discernimiento y esa sabiduría nos ayuda a tomar decisiones. Por eso el versículo 9 y 10 dice, para que aprobéis lo mejor. También nos ayuda el amor de Cristo y la sabiduría de Dios a evitar la hipocresía. Por eso dice el mismo apóstol, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros. Para vivir en santidad y sin ofensa es también necesaria la presencia de Dios y el amor de Cristo. Irreprensibles, dice. Y para que, por supuesto, produzcamos buenas obras para el día de Jesucristo. Número 5, produce buenas obras a través de Jesucristo. Claro, esa es la otra de las características. Produce buenas obras a través de nosotros, el ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos de la presencia de Dios, es tener el amor de Cristo, llenos de frutos de justicia, dice el versículo 11. Número 6 dice que produce gloria, exaltación y honra a Dios, para gloria y alabanza de su nombre, dice el versículo 11. Quiere decir que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros estamos llenos del amor de Cristo, no vamos a perder de vista nunca que la gloria, la exaltación y la honra deben ser para Él. Por eso nos sale natural.
Y no lo hacemos con ninguna mala intención, sencillamente es porque le damos a Cristo su lugar. No le cantamos ni lo adoramos únicamente para entretenernos o dejar pasar los primeros 30 minutos de un servicio en una iglesia, sino que lo vamos a adorar porque estamos empujando el reino de las tinieblas para que salga de ese lugar, porque estamos conduciendo a la iglesia a empezar una batalla espiritual para que tengamos libertad de escuchar la palabra de Dios. Pero la honra, la exaltación y la gloria van a ser siempre para Él, para nadie más. Entonces produce eso de nuestro corazón, el amor de Cristo. Número 7, produce aceptación entre los demás por los actos soberanos de Dios. Versículos del 12 al 18, siempre Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era un cuartel de la guardia pretoriana, anexa al palacio de Nerón en aquel lugar, en una colina en Roma que ahora se llama el Palatino de Roma. Bueno, así se llamaba desde esa época. Hoy hay ruinas en ese lugar. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar Roma, en el centro de Roma está esta zona que se llama el Palatino, y ahí van a encontrar ruinas de los diferentes emperadores que estuvieron en esa zona, y hay unos arcos y cada uno construía su arco. Esa era como la marca de cada uno, y está esa zona del Palatino a donde estaba este cuartel, y de seguro me imagino que en ese lugar estaba preso, y por eso él dice que la guardia pretoriana, todo el pretorio, había escuchado acerca de Cristo, o sea, los había evangelizado a todos. Eso estaba diciendo: me tienen preso en una guarnición militar, pero aquí no se me ha escapado ni uno. Todos los soldados aquí saben, aquí oyen lo que pasa, aquí oyen alabar al Señor, aquí ven los milagros que han sucedido, aquí entran y salen cristianos que vienen a visitarme, y todos estos soldados lo saben. Tener la oportunidad de hacerlo. Y todos los demás, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claro, veían que se la estaba pasando bien, aunque estaba preso, y decían: bueno, lo más malo que podemos tener es que nos metan presos, y si vamos a estar como Pablo, con ese gozo, con ese regocijo, con esa tranquilidad, pues no ha de ser tan malo. Entonces sigamos predicando la palabra. Y ellos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí estamos evidenciando que, como en todos los lugares, habían celos ministeriales, como en todas las profesiones, como en todas las actividades que hacemos, siempre se genera una competencia con alguien. Y el apóstol Pablo, teniendo la posición que tenía delante de Dios, por supuesto que generaba algunas envidias, que generaba alguna competencia con otras personas. Y en este lugar vemos que en lugar de estar retardando la expansión del evangelio, la prisión de Pablo ha creado nuevas oportunidades para dar testimonio, particularmente entre la élite del ejército romano en ese tiempo. Esta experiencia estimuló a otros hermanos también a predicar con mayor energía, aunque algunos tuvieron una motivación equivocada. Pablo no tiene reproches contra la gente que tiene esa motivación equivocada, porque su doctrina probablemente era correcta. La doctrina que estaban predicando estaba correcta. Al final el Señor juzgará. Si ellos lo hacían por cuestiones económicas o por cuestiones de poder o de autoridad o de escalar puestos, lo que sea, si hay una motivación humana, pero la palabra de Dios dice, tenía la doctrina correcta. Por eso el apóstol decía, bueno, ahí déjenlos, que sigan predicando, el Señor juzgará la intención de su corazón. Su reacción es completamente diferente a la que exhibe contra los agitadores doctrinales. Ahí sí, en el capítulo 3 de los Filipenses usted va a ver que él sí se molesta con los que alteran la doctrina bíblica. No le importa que los otros le digan cosas o quieran competir con él, si dan buena doctrina. Pero cuando se da mala doctrina, él sí es el primero en molestarse y hacérselos ver. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No me importa que hablen mal de mí si anuncian a Cristo, dice. Y eso solo puede venir del amor de Cristo. Entonces, ¿cómo hacer una transición del amor humano, de nuestro amor, al amor de Cristo? Esa es una de las partes más difíciles que hay para el desarrollo del cristiano. ¿Cómo lograr transformar mi amor humano, egoísta, que tiene condiciones, al amor incondicional y dador del amor de Cristo? ¿Cómo hacer esa transferencia? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. No teniendo teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oh, difícil. Solo aquí hay un gran reto. En estos 3 versículos hay un reto gigantesco para la iglesia. Súper grande. Y es ahí vencer el yo. Es vencer mis necesidades personales para poder enfocarme en el amor de Cristo. Si hay alguna consolación, esta palabra es paraclesis, que significa un llamamiento de estar uno al lado del otro. Ya sea para exhortación, para consuelo, para un ruego, para una oración, pero estar al lado del otro. O sea, alguna consolación en Cristo, en Cristo quiere decir que Cristo está con nosotros, ejerciendo su rol de consejero y darnos consuelo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese gozo que va a salir de nuestro corazón, que eso de no tener contienda ni vanagloria, sino ser humildes y estimándose cada uno más pequeño que los otros, viene a consecuencia de lo que está en el versículo 1. Estando en Cristo, con el consuelo de Cristo, con el amor de Cristo, en comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, y si alguna misericordia viene, va a salir en el gozo del Señor. Estando con Cristo, junto a Él, siendo amigo de Cristo, entonces va a salir lo otro con mucha facilidad. Entonces debemos experimentar el amor de Dios en Cristo para salvación. Tenemos que ejercitar el amor de Dios con la humildad de Cristo también, sintiendo lo mismo, como dice el versículo 3 del capítulo 2. Y debemos eliminar la competencia, lo que los otros hacen, la vanagloria, creerme superior a otros, y la prepotencia. Y la prepotencia es un acto voluntario y consciente. Quito la vanagloria, quito la competencia, quito la prepotencia. Y debo unificar, el siguiente punto es unificar el sentir del amor en grupo, del amor de iglesia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice el capítulo 2, versículo 2. Napoleón, imagínense quién dijo esto. Napoleón dijo, el más peligroso de nuestros consejeros es el amor propio. Vaya, y ese hombre sí que tenía amor propio, pero él mismo lo dice. Entonces hay que tener precaución con esto porque hay que cambiar nuestra manera de pensar. No pensamos como nosotros y no pensamos como Cristo. Hay que platicar para expresar las diferencias. Hay que anteponer los criterios bíblicos antes para mantener la base de la unidad de la iglesia y no mis propios criterios. Hay que perdonar toda ofensa. Hay que buscar ser pacificadores. Filipenses 4:3. Un poco más adelante, capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Uy, aquí hay un montón, ya no tengo tiempo para explicar todo esto, pero que ayudes a estas se refiere a 2 mujeres, Evodia y Síntique. Ustedes pueden leer un poquito antes el capítulo 4 para tomar el contexto. Pero lo importante es que dice que juntamente combatieron con él con el Evangelio, y de ahí menciona a Clemente y a otros colaboradores cuyos nombres están importantísimos en el libro de la vida. Pablo estaba asegurando que todos ellos eran salvos por la fe en Cristo Jesús. Que nuestro motivo de gozo sea común en Cristo, que tenemos el mismo enfoque. Y vea cómo está en Filipenses capítulo 4, versículo 4, es una maravilla. Y por eso les digo que es una epístola que cuando usted la termina de leer está gozoso. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ese es el mejor consejo. ¿Quién dice regocijaos siempre en el Señor?
¿Quién vuelve a repetir regocijaos? Pablo. ¿Y a dónde está Pablo? En una cárcel, en el Pretorio, en Roma, en el Palatino. Y él está diciendo desde ahí que nos aconseja que nos regocijemos en el Señor siempre, porque él tiene ese gozo. Y por último vamos a dar para los que sirven a Dios, por supuesto. Filipenses 4, 14 al 20, dice la palabra: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí él no está pidiendo dinero, él está agradeciendo por el soporte económico que le ha dado la iglesia de Filipos. Pero vemos cómo él tiene gozo en el corazón, y también los filipenses habían encontrado el gozo en poder ayudar a un hombre de Dios que estaba en dificultad. Por eso el amor de Cristo para ayudar a todos aquellos hombres de Dios que están en dificultad siempre va a ser el regocijo de nuestro corazón. Ayudemos a quien podamos, dice la palabra de Dios, que ayudemos a todos los que podamos, sobre todo dice a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos tener en cuenta siempre el poder compartir con alguien que está en la necesidad, sobre todo cuando es un servidor del Señor. Les invito a todos a que podamos abandonarnos en el amor de Cristo, dejarnos ir, dejarnos caer, tirarnos en el agua de Cristo, para que el amor de Jesús nos vaya facilitando el camino. Los desafíos van a estar, esos no van a desaparecer. Las pruebas van a estar, las dificultades, lo he dicho 1000 veces a través de esta plataforma, el mundo es peligroso, y para lograr ir en un buen camino en este mundo tan complicado, debemos tener a Jesús con nosotros. Y dentro de nosotros debemos tener el amor de Cristo para no sufrir en vano y esperar su venida muy alegres, muy gozosos y regocijados. Si usted quiere tener este gozo y ese regocijo y esa tranquilidad, le invito a que reciba a Cristo como Señor y Salvador en su corazón si no lo ha hecho aún. Esto se logra, como dijimos hace un momento, leímos una porción de Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesamos nuestra boca con Jesús, como Jesús es el Señor. Así como lo hizo mi abuela en esa ocasión que compartí con ustedes, que abrí mi corazón y compartí esa experiencia. Mi abuela recibió a Cristo como Señor y Salvador, y estoy seguro que ella está en la presencia del Señor ahora, adorando al Padre eternamente. Si usted quiere esa oportunidad, perdón de pecados, vida eterna y ser acompañado del Señor en el camino, ahí donde usted está, haga esta oración que hizo mi abuela una vez, muy corta, unos cuantos segundos, hágalo de corazón y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que eres Dios y que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados y declararme justo. Reconozco que resucitaste el tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios, por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que ahora me das de poder llamarme hijo de Dios. Gobierna mi vida y acompáñame, llena mi corazón de tu amor y ayúdame a ser fuerte en Cristo Jesús. Amén.